Hola de nuevo, a Vidas de Santos. Vamos a hablar hoy de León Magno, San León Magno, uno de los personajes más importantes de la Iglesia Católica y uno de los, fue además uno de los santos que además fue papa también. Y bueno, pues vamos a ver un poquito si este personaje que tenemos aquí, em, qué es lo que hizo en su vida, ¿no? Lo primero, bueno, el título de Magno, ¿por qué? Bueno, pues hay tres papas nada más a lo largo de toda la historia de la Iglesia a los que se les otorga este título de Magno. Magno, si recordaréis, os suena seguro, significa el grande, ¿vale? Pues bueno, pues León I, que es este papa, fue además el primero al que se le otorga este título del grande, pues por todos sus escritos, por toda la lucha que hizo, cosillas que vamos a ver ahora en el vídeo. Además, os sonará también a otros personajes a los que también se les ha asignado este título de El Magno, como por ejemplo el que veis en la imagen, Alejandro Magno, por ejemplo, Carlos el Magno, que luego se le llamará Carlo Magno, ¿no? Rey de los francos. Bueno, pues son personajes ilustres dentro de la historia en general también, ¿no? Entonces, personajes que destacan por sus actos, a los que se les engrandece, ¿no? Y sus actos les engrandecen. Bien, pues una de las cosas destacables de León Magno, San León, fue que desde el principio él tenía esa... Bueno, al parecer era un hombre bastante inteligente, con ganas de destacar y de hacer las cosas bien dentro del seno de la Iglesia. Desde pequeño él tenía esa inquietud, ¿no?, teológica, él estudia mucho, empieza, como decíamos, a destacar dentro de también esos ámbitos de estudio. Y además llama la atención por su personalidad, o sea, no es solo un hombre inteligente, sino que además es, pues, eso, llama la atención por la personalidad, el cómo es, el cómo comunica, ¿vale? Esto hace que enseguida entre en las principales discusiones que hay en este momento, ¿no? Su palabra era muy valorada cuando él fue creciendo en el ámbito de la Iglesia de Roma. Entonces, bueno, pues él hizo de mediador en muchos de los conflictos, no solo mediador, sino que además, bueno, su palabra y su posición se tenía muy en cuenta, pues por cómo comunicaba, por eso, como decíamos, su presencia era bastante impresionante. Entonces, él lo que hace es, bueno, se mete en muchos enfrentamientos y polémicas que hay en este momento. Estamos hablando de los primeros cristianos, siglo V, por lo tanto, ahí, bueno, pues empieza a haber, ese es el momento en el que surgen muchas herejías y él lucha contra todas ellas. Pues hablamos como, por ejemplo, el nestorianismo, el monofisismo, bueno, pues variopintas, ¿no? Herejías que surgen en varios sitios y, bueno, pues él defiende su postura a capa y espada y de hecho pues su postura va siendo respetada cada vez más. Es más, cuando muere el Papa Sixto III, bueno, pues en la elección del nuevo Papa hay unanimidad a la hora de elegir al siguiente, que eligen como a León I, ¿vale? Bueno, pues León continúa con todas estas luchas contra estas herejías y también, no solo contra las herejías, sino contra los demás patriarcas. Me explico. En esta época no hay un solo papa, sino que hay cinco, ¿vale? El papa de Roma, el obispo de Roma es uno, pero hay que pensar que la iglesia donde surge en Jerusalén. A partir de Jerusalén, Jerusalén tenía un patriarca, que era básicamente como un papa, pero establecido ahí en Jerusalén. Y la iglesia se va expandiendo a lo largo de Oriente Medio. Y las ciudades más importantes de Oriente Medio, pues están Antioquía, está Alejandría, está luego Constantinopla, la actual Estambul, y por último ya Roma. O sea, cuando se va expandiendo el cristianismo, no es sede en Roma y ya está, ¿no? Sino que va creciendo desde Jerusalén, por todo Oriente Medio y luego por Europa. Claro, entonces hay un patriarca en cada una de estas cinco ciudades y León defiende la supremacía del Papa de Roma frente a los demás patriarcas, ¿vale? Finalmente, en el concilio, él convoca concilio ecuménico en Caledonia, 452, y
En 451, perdón, y en este año lo que, bueno, pues defiende de nuevo su postura frente a los demás patriarcas, frente a la gente importante de la Iglesia de ese momento, y bueno, pues se reafirma un poco la postura del Papa León. Es un papa, como decíamos, muy, muy fuerte, muy inteligente y defendiendo su postura pues, hasta los confines. Destaca también este papa por la famosa intervención que, bueno, pues luego ha sido relatada, ha sido pintada, en este caso por este fresco de Rafael Sanzio, que se encuentra en, bueno, las famosas estancias de Rafael en el Vaticano, pues ahí podemos encontrar esta belleza también, que recomiendo ver. Pintada en el siglo XVI, por supuesto, Rafael Sanzio del Renacimiento, bueno, pero este encuentro entre León Magno, que al parecer sí que hubo este encuentro, ¿no? Tal encuentro entre León y Atila el Huno. Bueno, pues Atila y los hunos, ya conocemos un poquito, ¿no? La historia, fueron conquistando también pues, todo el norte de Italia, llegaron incluso a las puertas de Roma, pero no se sabe muy bien por qué Atila finalmente no conquista Roma. O sea, no la saquea y no... Bueno, se dice que la intervención del Papa León I fue fundamental, que es cierto que, como decíamos, su presencia era sobrecogedora, la del propio León, que a lo mejor las palabras que le pudo decir pudieron influir en esa decisión, no se sabe muy bien. El caso es que es cierto bueno, pues que después de ese encuentro, que Atila finalmente, por lo que fuera, decidió no saquear la ciudad de Roma y se volvió, ¿vale? Recordamos de todas formas que también, bueno, en este momento la ciudad de Roma no es ya lo que había sido, es decir, ya no es el centro de la Roma del Imperio Romano que se conocía anteriormente. Incluso el emperador ya no estaba en Roma, estaba en Rávena. Incluso, bueno, pues eso, o sea, los romanos más que todavía eran algo, que tenían algo que decir en el mundo, estaban en Oriente con capital en Constantinopla, ¿vale? Por lo tanto, bueno, la ciudad de Roma ya ni mucho menos era lo que había sido, ¿no? Pero bueno, aún así, pues está esta intervención del Papa León, junto con todas las defensas que hizo frente a las herejías, las mediaciones entre patriarcas, Cirilo, con Juvenal, ¿no? De los diferentes sitios de los que hemos hablado, pues es un personaje que destaca tanto por su nivel intelectual y teológico como por su presencia. Por lo tanto, bueno, pues podemos hablar de una de las figuras más importantes de la historia del cristianismo.